Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que vamos a contarles, a explicarles y sobre todo a analizar lo que está sucediendo en estos momentos, todos los conflictos que hay en el tablero geopolítico precisamente en estos momentos. Vamos a mirar a las tensiones entre Biden y Netanyahu, entre Estados Unidos e Israel, después del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer, después de que se aprobase el alto el fuego inmediato, después de que Estados Unidos no vetase por primera vez esta resolución. Hay tensiones evidentes y un viaje cancelado a Washington. Enseguida hablamos de todo esto, miramos también a la alerta que se ha desatado en Francia, la embajada de Estados Unidos advirtiendo de posibles atentados en Francia. Sabes lo que pasó hace 2 semanas, sabes lo que ha pasado luego este viernes en Moscú. Desde luego hay que andarse con ojo en Francia y miraremos también a las acusaciones por parte de Rusia. Ayer Putin acusaba directamente a Ucrania, pues ojo porque en las últimas horas se están repartiendo las culpas. En concreto, ahora están acusando tanto a Reino Unido como a Estados Unidos, aparte por supuesto de Ucrania. Enseguida les contamos qué es esto, lo analizamos también de la mano de nuestros expertos y miramos por último precisamente a Putin, que dice que es necesario un castigo justo para todos los causantes, para todos los implicados en este atentado que tuvo lugar el pasado viernes en Moscú. Empezamos mirando a Oriente Medio, las tensiones entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos. El gobierno israelí ha cancelado una visita a Washington después de la aprobación de la resolución de la ONU en la que se pedía un alto el fuego en Gaza, una resolución que ha salido adelante con la abstención de Estados Unidos. La Casa Blanca está perpleja por la decisión de Netanyahu. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado en las últimas horas esta resolución que ha supuesto la clara indignación del primer ministro israelí, que ha suspendido el viaje que estaba previsto. Según Netanyahu, esta votación da a Hamás la esperanza de que la presión internacional va a permitirles aceptar un alto el fuego sin la liberación de sus secuestrados. Hamás hasta el momento tiene a más de 100 rehenes secuestrados todavía en estas tensas negociaciones. Se vienen dilatando varias semanas, varios meses y parece que van a ir más allá, a pesar en este caso de prácticamente la unanimidad que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Miramos ahora al director del Servicio Federal de Seguridad ruso. Estamos hablando de las acusaciones de Rusia, de que ayer Putin apuntaba directamente a Ucrania. Pues ojo porque ahora Alexander Bortnikov está subrayando que el mortal ataque contra el atentado de Moscú el pasado viernes no solo tiene un causante, dice que no solo ha sido Ucrania, sino que también redundaba en el interés de los servicios de inteligencia occidentales y de Ucrania para sacudir la situación y sembrar el pánico en Rusia. Están apuntando no solo a Ucrania, también a Estados Unidos y a Reino Unido. Les hablamos de la advertencia de la Embajada de Estados Unidos en Francia. Hace 2 semanas, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Reino Unido en Rusia hablaban de posibles atentados, miraban precisamente a zonas de conciertos. Pues Bortnikov está subrayando que este ataque ha sido perpetrado por radicales islamistas con la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos. Promete además que Moscú va a tomar las medidas adecuadas para responder a este ataque. Por su parte, Kiev, Ucrania, sigue rechazando su implicación en el ataque a la sala de conciertos, afirmando que Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas. Insiste en que no hay ninguna duda de que Moscú va a usar este incidente, este atentado, más bien para difundir su propaganda militar. Vamos a seguir pendientes de estas acusaciones, de estos mensajes cruzados. También del presidente ruso, de Vladimir Putin, ha pedido hoy a la Fiscalía que imponga un castigo justo a los terroristas que perpetraron el viernes el atentado en Moscú. Murieron hasta la fecha 139 personas, decía Putin. Confío en que los fiscales, en el marco de sus facultades, incluido al presentar las acusaciones estatales durante el proceso judicial, hagan todo lo necesario para que los criminales reciban un justo castigo, como exige la legislación rusa. Es lo que decía Putin al dirigirse a los miembros de la Fiscalía hace nada, hace apenas unos minutos. Terminamos mirando precisamente alertas por parte de Estados Unidos. Seguro que esto les suena. La embajada estadounidense en París ha emitido una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Francia tras el ataque terrorista de la semana pasada en Moscú. La embajada de Estados Unidos ha advertido de que los terroristas pueden atacar lugares turísticos con poca o ninguna advertencia. Dice que los visitantes de zonas turísticas populares y congestionadas deben estar particularmente atentos a sus alrededores. Insta al público a informar de cualquier actividad sospechosa a las autoridades. La advertencia se produce después de que el gobierno francés elevara su sistema de alerta de seguridad nacional Vigipirate a su nivel más alto tras el ataque terrorista en Moscú el pasado viernes por la noche. Las autoridades rusas apuntan, islamistas radicales también, como os estábamos contando, acusan ya directamente a Estados Unidos y a Reino Unido, sobre todo a sus servicios de inteligencia. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre hacemos en esta casa, de la mano de los mejores expertos. Contamos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un placer compartir y estar con vosotros. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Contamos también con Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas.
Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Y tenemos también a Adrián Celaya, presidente de Kell Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Buenas tardes. Hola, estupendamente. Encantado, como siempre, de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Pues un placer teneros por aquí, como veis, con muchos temas, ¿no?, sobre la mesa, muchos temas que debatir. Bueno, todo el mundo, ¿no?, quiere que hablemos del atentado en Moscú, de las últimas acusaciones de Rusia, pero si os parece, vamos a empezar mirando a Oriente Medio, estas tensiones entre Biden y Netanyahu, unas tensiones notorias, evidentes desde hace varias semanas, pero que se va recrudeciendo y que ayer yo creo que llegaron a su punto más álgido, después de la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, después de la cancelación del viaje por parte de Israel. Adrián, quiero empezar contigo. ¿Cómo ves estas últimas tensiones? Quiero decir, ¿es postureo? Llevamos muchas semanas hablando de tensiones, de que Biden decía una cosa, Netanyahu decía otra, pero ayer quizás pasamos de las palabras un poco a los hechos, ¿no? Que hay que recordar, eso sí, que Estados Unidos no vetó, pero tampoco aprobó en este caso la resolución. Fue una abstención que ha sentado bastante mal a Netanyahu. Sí, bueno, mientras no tengamos más información, evidentemente esto tenemos que colocarlo, como tú has dicho, en ese contexto de postureo, es decir, de tener en cuenta que está el Biden y el Partido Demócrata en una situación muy difícil en relación con este tema cara a las elecciones presidenciales, con un posicionamiento que es muy impopular incluso dentro de su propio partido y bueno, pues este tipo de gestos es un poco lo que puede hacer. Es un cierto desmarque con respecto a la actuación histórica de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que siempre ha sido una protección muy clara de las actuaciones de Israel, pero el gesto, la propia reacción de Netanyahu, bueno, le permite crear un contexto de distanciamiento frente a las actuaciones actuales de Israel, que bueno, mientras lo que es fundamental, que es la ayuda militar, la ayuda económica y la ayuda de inteligencia a Israel se mantenga, pues en realidad a corto plazo significa muy poco. Es un factor de imagen que incide evidentemente en la imagen de aislamiento de Israel en el mundo, pero esos factores de imagen suelen tener una repercusión no inmediata, sino de alguna forma acumulativa, con lo cual el que este distanciamiento de imagen se mantenga exclusivamente durante unos meses hasta las elecciones, pues bueno, puede tener un impacto, digamos, para el propio Israel, un impacto muy relativo. Eso sí, es un movimiento frente al cual, lógicamente, Israel tiene que reaccionar con dureza y que bueno, esa propia reacción con dureza le ayuda a Biden a transmitir esa imagen de distanciamiento. Yo no le daría más trascendencia en principio, mientras tengamos otro tipo de información. Emiliano, quiero saber también cómo ves tú este distanciamiento, como bien está explicando Adrián, ¿no?, sobre todo en lo que refiere a la imagen, y qué papel juegan las elecciones de Estados Unidos, porque estamos hablando en todos los conflictos del papel que juegan, ¿no?, las elecciones. Hablamos de las elecciones en Rusia, las elecciones europeas, las elecciones en Estados Unidos van a tener lugar en noviembre, pero ¿qué incidencia tienen estos movimientos de Biden? Parece que Trump es desde luego más afín al propio Netanyahu. No sé si Biden también está intentando aquí de alguna forma pues crear en ciertos sectores algo de votos, o directamente, bueno, pues que no se sostiene la postura de Israel, ¿no?, que también se puede decir que es algo comprensible en este caso, ¿no? Pues por un lado tenemos que felicitarnos como comunidad internacional porque después de 6 meses, 3 vetos por parte de Estados Unidos y más de 35.000 fallecidos y una hambruna y está arrasado toda Gaza, por fin hemos logrado que haya una resolución, la 2728, que habla del alto el fuego, no lo condiciona a la entrega de los rehenes y al menos la comunidad internacional ha logrado lavar un poco la deplorable imagen que habíamos demostrado en estos 6 meses. Eso desde el punto de vista de la comunidad internacional. Desde el punto de vista de la administración Biden, en el fondo tiene una secuencia lógica, es decir, la administración Biden ha intentado por activa y por pasiva, con conversaciones públicas, con conversaciones privadas, enviando al secretario de Defensa, al secretario de Estado, para tratar de convencer al gobierno de Netanyahu que bajase un poco la presión sobre la invasión de Gaza y todos los crímenes internacionales que se estaban cometiendo en la franja de Gaza sin ningún tipo de reparo. Y esto es, digamos, ya el último aviso por parte de la administración Biden, mostrando claramente un distanciamiento de la posición de Netanyahu, que lógicamente también tiene una lectura electoral, porque dentro de Estados Unidos la comunidad musulmana o árabe
pues tiene también su trascendencia. Incluso dentro de la propia comunidad afrodescendiente también hay muchos afrodescendientes que son musulmanes. Por lo tanto, también tiene una lectura por parte, digamos, de esa visión electoral con vistas a noviembre de este año. ¿Cuál es el problema? Que, como ya ha dicho Netanyahu, pues me parece muy bien que haya una resolución, como ha habido otras, y que no la piensa cumplir. Entonces, pues ahora mismo Estados Unidos ha lavado un poco su imagen con esta abstención, pero queda ver cómo se hace efectiva el cumplimiento de esta resolución. Porque si no, pues una vez más se demostrará que el actual sistema de intentar mantener la paz a través del Consejo de Seguridad no funciona y habría que reformularlo, refundirlo y tratar de dar una mayor participación a otras regiones que hasta ahora pues están privadas de cualquier peso en este Consejo de Seguridad. Es decir, que Biden está mandando mensajes continuados a Netanyahu y Netanyahu los está recibiendo. Por una parte ha cancelado la visita que tenía a Estados Unidos y por otra pues está claro que va a seguir con su campaña y Rafah pues lo va a bombardear igual o lo va a seguir bombardeando como ha hecho con el resto de Gaza. Es decir, que el problema que tenemos ahora es cómo se va a cumplir esa resolución y yo tengo muchas dudas al respecto. Vamos a ver, Emiliano, como bien dices, cómo se cumple esta resolución. Además, el propio Guterres, el propio secretario general de la ONU, hablaba de que es una víctima geopolítica, ¿no?, precisamente de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Eduardo, quiero preguntarte también por esto. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio, la posible invasión de Rafah, las tensiones, al menos, por lo menos de cara al público, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel, y hasta qué punto se puede cumplir? ¿Para qué va a servir esta resolución? Hablábamos de 3 vetos por parte de Estados Unidos, del veto por parte de Rusia y China el viernes. Por fin, como bien decía ahora Emiliano, hay una resolución, hay cierto consenso, pero ¿para qué va a servir esto? Bien, hay que tener en cuenta en primer lugar que Israel históricamente tiene una extensísima colección de condenas a lo largo de su historia por diversas iniciativas, actividades militares contra sus vecinos. No creo que suponga mucho más que otras condenas. Era una condena que, como ha señalado Emiliano, es bueno cara a tu público interno en Estados Unidos, pero que realmente no se concreta en acciones precisas que supongan dificultar los planes de Israel a la hora de resolver la situación que se ha creado en Gaza. De ninguna manera sigue proporcionándole armamento, sigue proporcionándole apoyo logístico, y el hecho de que lance unos cuantos paracaídas con alimentación o que trate de abrir un pasillo a través del mar para llevar alimentos a esos 2 millones de personas que están ahí hacinados, pues no supone ningún cambio. No supone ningún cambio. Hay que tener en cuenta que efectivamente, como ha señalado Emiliano, pues es verdad que la comunidad musulmana cada vez tiene un peso mayor en Estados Unidos. Lo hemos visto en los Oscars, ¿eh? Todos recordamos que iban con su pin de apoyo a la causa palestina, una cosa que no se había visto nunca, y menos en un escenario como el cinematográfico, en donde la comunidad judía tiene tanto peso. Son muchos, pero los judíos también son muchos y además tienen una importantísima posición en el mundo financiero, con lo cual no llegarán a apretar el zapato tanto a Netanyahu como para detener sus pasos. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, Netanyahu ya no tiene marcha atrás. Es decir, ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Ha declarado esta situación como una guerra que tiene que ganar y que tiene que desalojar al enemigo de las posiciones que ocupan. No se quiere enfrentar a un escenario postbélico en el que transforme su fuerza militar en una fuerza policíaca. Ya sabemos lo que eso supone. Estados Unidos ganó la guerra de Irak y cuando convirtió a ese ejército en policía, los problemas vinieron añadidos. Es decir, yo creo que va a hacer un auténtico, algunos le llamarían genocidio, otros limpieza étnica y otros simplemente el fin normal de una guerra, que es desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa, ¿no? Creo que es difícil entender esta situación y esta condena fuera del escenario de las elecciones norteamericanas. Necesita, insisto, lanzar un mensaje a su propio electorado, lo está haciendo, pero al final, como diría Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces.
¿no?, de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Israel, mucho ruido y pocas nueces, muchas palabras y pocos hechos, pero bueno, ayer por lo menos se llevó un parapalo Israel, ¿no?, con esta abstención por parte de Estados Unidos. Si os parece, vamos a mirar lo que ha sucedido en Rusia en las últimas horas, en los últimos días, el fatídico atentado que tuvo lugar en Moscú. Estábamos pendientes de la investigación por parte de Rusia. Ayer más o menos ya sacamos algo en claro con las declaraciones de Putin culpando directamente a Ucrania, diciendo eso sí que ISIS, que el Estado Islámico estuvo detrás, pero hoy nos sorprendía hace nada, hace apenas unos minutos, uno de los altos cargos de Rusia, Adrián, quiero preguntarte a ti, que está acusando directamente a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania. Habla sobre todo de los servicios de inteligencia, como recordábamos al principio del programa, hace más o menos 2 semanas lanzaron tanto las embajadas de Estados Unidos como de Reino Unido 2 alertas muy precisas, hablando por ejemplo de posibles atentados en zonas de conciertos, de teatros. Claro, esto desde luego pues ha levantado alguna que otra sospecha en Rusia, Adrián, y parece que está acusando ya directamente a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania. No sé cómo valoras esto y cómo puede afectar al conflicto en Ucrania. No sé si puede hacer pues que la ofensiva, que los ataques escalen aún más en los próximos días, en las próximas semanas, y si puede de alguna forma también tocar a Occidente, teniendo en cuenta que, claro, ya están hablando de Estados Unidos o de Reino Unido. Sí, bueno, vamos a ver, en este tipo de situaciones siempre hay que intentar ser prudente durante los primeros días por lo menos, ¿no?, para evitar sacar conclusiones que vayan más allá de los datos que exactamente tenemos, ¿no? Los datos que tenemos, que no tienen por qué ser evidentemente los mismos que los que tengan estas autoridades de Rusia que han hecho estas declaraciones, que a lo mejor tienen evidentemente más datos, ¿no? Pero bueno, en función de lo que sabemos, sí sabemos que las personas detenidas son radicales islamistas, vamos a decir, pero evidentemente, como ya se ha dicho desde Rusia, la cuestión es que no ha sido en absoluto la forma habitual de proceder de los radicales islamistas, ni siquiera de Al-Qaeda o del Estado Islámico, sino que fueron contratados de forma anónima a través de una red social y como mercenarios, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de un contexto en el que efectivamente la cuestión es quién les contrata y para qué les contrata. Entonces están saliendo poco a poco datos. Sabemos que en su huida huyeron hacia Ucrania y se les detuvo cerca de la frontera ucraniana. Sabemos que estuvieron entrenando durante un par de meses por lo menos en Turquía. Sabemos que existían estas alertas de las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña justo 10 días antes con respecto a la posibilidad de un atentado, alertando, no digamos la posibilidad de una forma abstracta, sino ya diciendo expresamente a sus ciudadanos que no acudieran a reuniones masivas y citando el concepto de conciertos en concreto, ¿no? Sabemos también que Estados Unidos ha dicho que ante las peticiones de que aclare por qué hizo esa alerta, pues que y esta mañana he tenido la información de que Estados Unidos pues se ha negado, ha dicho que no va a dar esa información y que además que no va a colaborar con Rusia en funciones de inteligencia, ¿no? Bueno, es decir, son una serie de datos que pueden apuntar a un contexto cada vez más claro, ¿no? También sabemos que los atentados islámicos prácticamente en su totalidad han sido siempre atentados proxy, que incluso si estuviéramos hablando, que no parece que es el caso, si estuviéramos hablando del Estado Islámico, sabemos que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda son organizaciones proxy, que han sido creadas, financiadas y organizadas de forma permanente por las potencias occidentales, con lo cual, aunque se demostrara en su caso que se trata del Estado Islámico, con eso no resolvíamos el problema de quién ha tomado la decisión y a quién interesa y para qué, ¿no? También es cierto que en el caso de que existan indicios, además de los que nosotros tenemos o de digamos, huida a través de Ucrania, aparentemente porque tenían la expectativa de que les esperaran al otro lado de la frontera,
Si además de esto hay indicios todavía más claros que apuntan hacia Ucrania, bueno, sabemos que el GRU, que es la inteligencia militar de Ucrania, que es la que ha organizado prácticamente todos los ataques en Rusia, incluyendo ataques reconocidos con bombas, etcétera, el GRU pues está controlado por el MI6. El MI6 británico. Entonces, tampoco sería ninguna sorpresa que con todos estos indicios, efectivamente, la decisión hubiera estado tomada en el Reino Unido o en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar alrededor de todo esto? Bueno, pues evidentemente primero vamos a ver en los próximos días hacia dónde apuntan los datos reales. Pero aquí hay que situarse en dos escenarios. Primero, desde el punto de vista de los objetivos de un acto tan bárbaro como este, porque hay un objetivo que puede ser de castigo que puede ser a la vez amenaza, es decir, bueno, estáis ganando la guerra, pero nosotros no sabemos qué hacer para detener a Rusia en Ucrania, pero sabemos hacer otras cosas, ¿no? Y si continuáis por esa vía, vais a tener os podemos desestabilizar a través de actos terroristas de este tipo, ¿no? Y el segundo objetivo es de provocación. Es decir, muchos atentados de este tipo se realizan con objetivos de provocar una reacción en la otra parte, una reacción más o menos emocional, más o menos visceral, que descoloque, que resitúe de alguna forma el contexto. Por eso, independientemente de lo que se diga, de las declaraciones que se hagan, en este caso por parte de los dirigentes rusos, ningún país serio cambia sus estrategias como consecuencia de provocaciones de este tipo. Es decir, si desarrollan una determinada estrategia a partir de ese momento, normalmente es una estrategia que de alguna forma ya tenían pensada, o por lo menos era uno de los escenarios previsibles. Hay que tener en cuenta que este concepto de que ya estamos en una situación de guerra ya se estaba manejando durante los días anteriores. Si es previsible una escalada, pero bueno, todos estábamos hablando de que era previsible una gran ofensiva desde todas las partes, se preveía, ¿no? En algún momento una gran ofensiva rusa, ya no de tipo de presión continua a todo lo largo del frente, como está siendo hasta ahora, sino ya de tipo territorial. Bueno, vamos a verlo. Y que vaya a existir a corto plazo una cierta escalada en el conflicto, yo creo que sí, que esto va a suceder, pero no creo que podamos decir que es realmente a consecuencia de este atentado en Moscú. Yo creo que la forma de actuar del gobierno de Rusia es más racional que esto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Como bien estaban apuntando por el chat, ya que estábamos poniendo el foco, ¿no?, en Estados Unidos, todavía no saben quién voló el Nord Stream, pero nada, en apenas unas horas ya sabían que ISIS estaba detrás de este atentado, que también es algo cuanto menos curioso. Emiliano, quiero preguntarte precisamente por todo esto: ¿quiénes pueden ser los culpables, quiénes pueden ser los responsables y cómo puede afectar al conflicto ahora? No sé si es demasiado pronto para sacar conclusiones. ¿Qué te parece el hecho de que ya se esté culpando a Ucrania, o que en las últimas horas ya se está apuntando hacia Occidente, ¿no?, sobre todo hacia Reino Unido y Estados Unidos? Pues la ecuación está complicada, porque si fuese el ISIS, tal y como señalan algunas fuentes, pues en el fondo del ISIS somos enemigos todo Occidente. De hecho, las fuerzas francesas de seguridad ya interceptaron un intento de atentado en Estrasburgo hace unos meses. Es decir, que por lo tanto el ISIS no tendría ningún interés en colaborar con servicios secretos extranjeros u occidentales. Ese por un lado. Otra hipótesis que en cierta manera ha señalado Adrián es: puede ser que el GRU ucraniano u otros servicios de inteligencia europeos hayan financiado indirectamente o a través de terceros a un grupo de tayikos para que realicen un atentado y por lo tanto generen cierta, digamos, indignación social. Puede ser, no hay que descartarlo, pero tengo mis serias dudas. Tampoco debemos olvidar que Putin y el FSB no sería la primera vez que, incluso actuando contra su propia población, organiza una especie de atentado para justificar determinadas acciones en Chechenia u otros estados, alegando razones de seguridad nacional, o incluso para justificar la necesidad de reclutar a nuevas
miembros del ejército ruso para tratar de reforzar la frontera norte de Ucrania, bueno, la zona de Leningrado hacia Bielorrusia. Pues también puede ser. Y la tercera opción, que es la que menos me creo, es que la CIA o el MI6 u otros servicios secretos estén, digamos, detrás de este atentado, sobre todo si la fuente de información son los propios autores materiales, los tayikos que han salido y que han sido sometidos a torturas, pues aún es menos creíble, porque como todos sabemos, y ya con experiencia en Abu Ghraib por parte de las tropas estadounidenses, la persona o el prisionero que es sometido a tortura dice que lo que quieren que digan los torturadores. Por lo tanto, hemos visto que uno ha perdido la oreja, el otro ha sido sometido a electroshock, a todos les han pegado en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, pues como si hubieran dicho que el propio Zelensky había sido el que había dado la orden de cometer ese atentado. ¿Cuál es el problema? El problema real son las víctimas, que desafortunadamente hay 140 ciudadanos rusos que han perdido la vida, y si no más, como consecuencia de este tipo de atentados. Es decir, que nosotros como Occidente tampoco debemos cruzarnos de brazos. Es decir, creo que es razonable que hayamos incrementado el nivel de alerta antiterrorista, porque si es el ISIS realmente, pues significa que nosotros también somos objetivos. Y recordemos también que en la zona del Sahel, con la salida de Francia, con la salida de Estados Unidos, aquello ahora mismo es un campo de flores para todos los subgrupos que integran el terrorismo islámico, y que, bueno, pues que uno de los objetivos también es Europa. Es decir, que todas las posibilidades están abiertas y ninguna de ellas se puede descartar a priori con la información que contamos de la mano. Pero la que menos me creo es que Occidente esté detrás y que a través de terceros hayan contratado a estos grupos de tayikos y que se hayan autoidentificado como miembros del ISIS para cometer este atentado. Hay muchas opciones sobre la mesa, como bien estabas explicando, Emiliano. Por ejemplo, ayer recordábamos palabras del expresidente Donald Trump, que acusaba directamente a Obama de la creación de ISIS, hablaba también de vínculos entre CIA y la ISIS. Muchas opciones, ¿no, Eduardo? Quiero saber cuál es la tuya, con cuál te quedas tú, qué es lo que más te cuadra dentro de lo que estamos conociendo, que como bien han explicado tanto Emiliano como Adrián, todavía es algo preliminar, ¿no? Todavía hay muchas incertidumbres y muchas dudas a este respecto. Quiero saber un poco cuál es tu opinión, por dónde crees que van los tiros en este momento. Sí, busca quien se aprovecha del crimen, ¿no? Se suele decir en las películas de Agatha Christie. La verdad es que es muy pronto para llegar a conclusiones. No lo es así para juzgar a partir de los hechos. Y en ese sentido yo voy a procurar hacer las menos opiniones personales respecto a lo que está sucediendo, sino posibles escenarios que se puedan estar dando en este momento. En primer lugar, hay un hecho, y es que yo creo que Rusia, las cosas le están yendo bien, le están yendo bien en la guerra. Ha reconducido la guerra en cuanto a estrategia, recursos y claves de victoria. Tiene un frente y lo tiene controlado. Ucrania en este momento tiene menos soldados, está reclamando, porque puede colapsar militarmente, está reclamando ayuda defensiva, que es lo más fácil de instalar y poner en marcha, porque la ayuda ofensiva llevaría mucho más tiempo. Recordemos el caso de los aviones de combate, el caso de los armamentos sofisticados, de los tanques, eso lleva tiempo. Es decir, pasar a la ofensiva le requeriría más tiempo a Ucrania. Bien, en ese sentido, como digo, a Rusia le van bien las cosas. Hay algo que no va a hacer, y es distraerse con un segundo frente. Es decir, han actuado con muchísimo pragmatismo. A mí me ha recordado la actitud de Moscú, la famosa frase de Carlos V a su hijo cuando le cedió el poder: hijo mío, con la cólera nunca ejecutes nada. Yo creo que esa ha sido un poco la postura que han tomado. No me cabe ninguna duda también de que tarde o temprano devolverán el golpe, porque ni Rusia ni Israel olvidan una afrenta, y son los dos países tienen eso en común, y tarde o temprano los tayikos van a recibir la del pulpo. Eso es indiscutible, ¿no? Los tayikos o el Daesh. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, yo creo que Putin, con esta actitud, lo que ha lanzado es un mensaje de: tú me puedes golpear con quien quieras y donde quieras, que yo siempre voy a devolver el golpe en el mismo sitio, que va a ser Ucrania. O sea, no voy a entrar a preguntas. O sea, ya sabéis que si alguien se mete conmigo, el que cobra va a ser este. Y yo creo que lo ha dejado bastante claro. Al día siguiente estaba bombardeando presas, centrales eléctricas. No olvidemos que en este momento se inicia la próxima cosecha de grano de Ucrania. Pensemos que podría significar arruinar esa cosecha para Ucrania, una verdadera catástrofe. Y para Europa.
que gran parte del grano que consume viene de Ucrania, ¿no? Eso sería absolutamente devastador. Yo creo que también hay otro aspecto muy importante, y es el hecho de que, y en eso yo estoy más, y aquí sí es mi opinión personal, yo siempre he visto al Daesh como algo bastante más cerca de Estados Unidos de lo que muchos quieren verlo, ¿no? De hecho, hombre, no sé si participativamente, activamente, de una manera muy estrecha, eso no soy yo para decirlo, pero sí es cierto que en el conflicto que estuvo en Siria para derrocar a Bashar al-Assad, pues en cierta manera pues no venía mal que estuvieran ahí, ¿no? Eso es importante considerarlo. Y yo creo que esa derivada se puede dar. Hay tres preguntas que hacerse, y son tres niveles. Lo conocía, colaboraba, ha actuado. Yo creo que lo que se refiere a Estados Unidos y a Reino Unido, pues lo conocían porque fueron los primeros que advirtieron, lo cual se hace muy sospechoso, ¿no? A Rusia que esto podía ocurrir. El día 8 se hablaba que ya estaban lanzando informes de que iban a atacar no en general, sino en concentraciones y en conciertos. Caray, ¿no? Esta operación es tremendamente sofisticada. También es un mensaje a Putin de fíjate de lo que soy capaz de hacer. Me puedo meter en tu cocina y reventarte un sitio como el Crackbus, este famoso, ¿no? Yo creo que es un mensaje que no viene mal, ¿no? De marcar fuerza. Por otro lado, que colaborasen, pues bueno, eso cada cual que opine lo que quiera, ¿no? Que lo hayan hecho ellos directamente, indudablemente no, pero que han tenido cobertura probablemente. También me creo que este señor que ha perdido la oreja, como decía Emiliano, y el otro, sinceramente, yo creo que tiene que haber muchísimo más detrás. O sea, tú no puedes entrar en ese sitio de cualquier manera con un arma, te bajas en un coche y empiezas a pegar tiros, te metes en Moscú. Ya recordamos cuando Wagner se quiso meter, es decir que tiene un sistema, un cinturón de seguridad muy potente Moscú, ¿no? Con lo cual habrá terceros que estarán ahí metidos. ¿Quiénes? Hombre, los sospechosos habituales que dirían en Casablanca, ¿no? Estados Unidos, lógicamente, con su cobertura sofisticada, el MI6 también puede ser. Yo creo que los ingleses son uno de los grandes ganadores de esta guerra, porque realmente están cogiendo un expertise para dar golpes de mano y golpear incluso a la fuerza naval rusa, que realmente es lo que les preocupa a ellos. Ellos son una isla y están entrenando para el caso de que los rusos se enfaden con ellos, ¿no? Y eso les ha venido bien. Respecto a Francia, bueno, pues aquí ya entraría otra derivada y otra pregunta, que es ¿quién lleva el liderazgo militar en Europa a falta de la ayuda norteamericana, que ya ha dicho que no está dispuesto a pagar la fiesta indefinidamente, ¿no? Con lo cual es difícil sacar conclusiones. Lo que sí tengo muy claro es que cualquier golpe que vaya a recibir Putin, el que va a encajarlo va a ser Ucrania. Venga de donde venga. Y también hay otro aspecto muy importante, ese segundo frente con el ISIS. No olvidemos que el ISIS es un estado con geografía, o sea, aspira entre Siria, entre Irak, ¿verdad?, Turquía, es decir, toda esa zona no es como diríamos como Al-Qaeda, ¿no?, que es más universal, más de revolución mundial, llegar hasta Andaluz, ¿no?, hemos oído hasta esos mensajes, sino es algo muy localizado. Y el hecho de que haya un conflicto en Oriente Medio en el cual esté implicado Rusia, pues puede beneficiar a otros intereses, por ejemplo los de Israel. Es decir, en el momento en que esto es como dos manchas de aceite en un vaso de agua, en el momento en que esas dos manchas de aceite se aproximan, se absorbe una a la otra y se convierten en la misma cosa. Yo creo que Putin no está dispuesto de ninguna manera a que eso le ocurra, ¿no? Le viene muy bien cómo están las cosas, sigue golpeando, sigue desgastando, tiene menos bajas que nunca y hace más daño y tiene más medios que nunca. Ya ha entrado en una economía de guerra mucho más sofisticada que la del principio y tiene sus acuerdos con sus vecinos. Ese es un poco, pues, algunas de las claves del puzzle sin tener la foto de la caja todavía muy clara, ¿no?
Precisamente, ya que estamos apuntando a esta investigación, estamos apuntando a las acusaciones por parte de Rusia, vamos con una última hora, miramos a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Dice que Rusia no necesita ayuda occidental para investigar el ataque a Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha afirmado este martes que Rusia no necesita ayuda occidental para investigar el atentado en la sala de conciertos de Moscú Crocus City Hall debido a sus dobles estándares. Dice Lavrov: estoy seguro de que podemos encargarnos de esta investigación, es lo que apuntaba en una rueda de prensa junto con su homólogo de Namibia, Peja Museleng. Ha agregado que en caso de aceptar la ayuda occidental está claramente y va a contener dobles estándares con el fin de promover una versión que conviene a Occidente. Dice Lavrov además que consiste en que Ucrania no tiene nada que ver con este ataque terrorista que dejó al menos 139 fallecidos. Ha rechazado también la ayuda por parte de la Interpol. Dice Lavrov que Rusia no necesita ayuda de nadie y sobre todo lo que no quiere es que de alguna forma convenga a Occidente, que le sirva para poder un poco lanzar el mensaje que nos puede interesar. Pendientes de las últimas horas, Adrián, te veía sintiendo, veía que estabas de acuerdo con Lavrov. Quiero preguntarte, ¿ahora qué? Más o menos empezamos a tener algunas claves de lo que sucedió el pasado viernes, pero poco ya mirando hacia adelante. Ahora, ¿qué podemos esperar del conflicto? Sobre todo, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Estamos más cerca de una tercera guerra mundial? ¿Es posible un choque entre la OTAN y Rusia, más allá del que ya está viendo, ¿no? Tú lo has comentado en muchas ocasiones, Adrián, pero no sé si esto puede ser un punto de inflexión o, como bien estáis explicando, Rusia no se va a dejar llevar por las emociones y va a seguir un poco la pauta, la senda que ya tenía marcada. Sí. Bueno, las declaraciones de Lavrov son entendibles en el contexto de que pedirle ayuda a tu enemigo siempre es peligroso. En este contexto y en cualquier otro, lógicamente, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo creo que en la situación en la que estamos de tensión entre Rusia y los países emergentes, si se quiere, por un lado y Occidente por el otro, cualquier elemento que haga daño a cualquiera de las partes y que pueda haber una sospecha de interrelación de la interrelación de la otra, evidentemente añade tensión y puede convertirse en el disparadero de que la tensión estalle definitivamente. Pero claro, yo creo que hay cosas realmente quizás más graves que han pasado en los días anteriores, ¿no? En los que se estaba hablando directamente de tropas de Occidente que van a ir a Ucrania y con una expectativa muy directa de que acaben, como se decía en Alemania, pues disparando proyectiles contra territorio ruso, enfrentándose a las tropas rusas o siendo bombardeados por las tropas rusas, ¿no? Como se decía desde Rusia, ¿no? Es decir, estamos en un contexto ya tremendamente cercano a ese estallido en el cual este atentado, por muy terrible que sea, pues queda lejos del frente, que es donde realmente se está decidiendo el futuro de las relaciones entre Oriente y Occidente, si se quiere, entre los países emergentes y Occidente, y yo creo que esa es la cuestión definitiva. ¿En qué medida para Occidente o para, vamos a decir, las élites de Occidente es o no aceptable el contexto actual en el que Rusia está ganando la guerra, y ante ese contexto está dispuesto a reaccionar de cualquier forma, si es necesario, con una guerra mundial o no? Yo creo que esa es un poco la cuestión clave, que es lo que va a decir los siguientes pasos. Estamos hablando de algo tremendo, que es la posibilidad de una guerra continental o de una guerra mundial, si se quiere, y entonces los pasos que se den, evidentemente, van a ser en base a razones estratégicas, no va a ser en base a razones emotivas como derivadas de un atentado concreto, por muy fuerte y tremendo que sea. Ese atentado puede ser, digamos, o ese tipo de atentados puede ser la chispa que haga estallar el conflicto, como pudo ser en la Primera Guerra Mundial el atentado de Sarajevo, el famoso atentado de Sarajevo, ¿no? Pero no desde luego la causa. No desde luego la causa. En este momento yo creo que las claves fundamentales son qué pasa en el terreno en Ucrania. Rusia está acelerando, digamos, los avances en prácticamente todas las líneas del frente, y qué pasa con esa reducción de Occidente, si se desplazan o no se desplazan tropas, si se llevan o no se llevan los misiles Tauros. Yo creo que esas van a ser las claves que definan si saltamos o no saltamos a un nuevo nivel en este conflicto.
Pues precisamente hablando de claves, hablando de nuevos niveles en este conflicto, Emiliano, hay una cosa que ya pues prácticamente ha pasado desapercibida, prácticamente se nos ha olvidado a todos, es normal, ¿no?, con un ataque terrorista, pero el mismo viernes Rusia anunciaba que pasaban al estado de guerra, algo que también da muestras precisamente de, sí, algo evidente, no te diga, en este caso como el hombre es algo evidente, pero que también da muestras de que el conflicto va escalando de alguna forma, ¿no? Y además también llama la atención que eso sucedió el viernes y unas horas después tuvo lugar este atentado. No sé si son más señales pues de que vamos hacia un choque directo, un choque mayor, una escalada, ¿no?, en este conflicto. Vamos, choque directo ya lo tenemos, yo creo, por la asistencia militar y económica de Europa y de Estados Unidos al sostenimiento de Ucrania. Otra cosa ya es lo que se estaba hablando de desplazamiento de fuerzas militares sobre el terreno y no de asesores, formadores, servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Que, como decía Adrián, pues si finalmente se entregan los Taurus, implicará que miembros del ejército alemán tendrán que desplazarse para asistir a los ucranianos a utilizar los Taurus. Veremos qué pasa con la famosa entrega hacia mayo, junio de los F-16 holandeses y daneses, que también requerirá mantenimiento, la apertura de la base de helicópteros en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania en Polonia. Es decir, que todos los movimientos o todas las fichas están generando, digamos, ese enrocamiento entre la posición de Putin y la posición también europea de tratar de pararle y decirle, oye, que no solamente es Ucrania, detrás de Ucrania estamos nosotros, y si sigues avanzando por esta línea y no te sientas a buscar una negociación, pues al final nos vamos a encontrar, y desgraciadamente encontrarnos supone entrar en una tercera guerra mundial con consecuencias devastadoras para todos. Esperemos no llegar a esa circunstancia, pero tal y como se están dando las circunstancias y a veces también subiendo el tono de las declaraciones políticas, pues todo parece indicar que estamos tensando mucho la cuerda, y como todos sabemos, al final, de tanto tensar la cuerda, al final se rompe, y quien paga todos los platos es la población y las sociedades que se verán inmersas en guerra. En cuanto a la parte de la economía rusa, está en guerra desde el minuto 2, es decir, del momento que aparecieron las sanciones y tuvieron que transformar su industria porque no era suficiente la que tenía, pues está en economía de guerra, y por lo tanto por eso, digamos, hacia ese movimiento de hombros como diciendo, bueno, pues nada nuevo bajo el sol. Y la cuestión es la parte europea, que evidentemente renunciamos hace muchos años a la industria armamentística y ahora nos encontramos ante la necesidad de tener una cierta autonomía, una cierta independencia ante la falta de confianza que hay en la situación de Estados Unidos, de la posibilidad de llegar Trump y de que Trump deje a Europa la autodefensa y no que dependamos del paraguas estadounidense. Entonces, ahí es donde nosotros vamos con un poco de retraso. Como hemos visto en las últimas semanas, casi todos los gobiernos están lanzando mensajes a sus sociedades de la necesidad de invertir en defensa, que no debemos ser inocentes o naivos frente a la amenaza rusa. Y yo estoy, en parte, a pesar de que preferiría que esas partidas presupuestarias fueran a educación, a sanidad, etcétera, etcétera, debemos ser conscientes que la geopolítica y la situación actual, tanto del conflicto de Ucrania con Rusia como del conflicto de Israel con Gaza, más toda la zona africana, que ya hemos olvidado de las noticias, especialmente de la zona del Sahel, donde nos jugamos mucho, pues todo eso son amenazas a la seguridad europea y debemos estar preparados. O debemos estar preparados y con las consecuencias que eso tiene y sacrificios que eso tiene, o cuando nos lleguen atentados o nos lleguen amenazas de ciberataques, etcétera, etcétera, pues tendremos que asumir las consecuencias de Europa totalmente en manos de Rusia, China, Daesh, ISIS y cualquier otra amenaza. Es decir, que yo creo que ahí la sociedad europea deberíamos ser conscientes que no vivimos en el paraíso, o que si vivimos el paraíso requiere, digamos, ciertos sacrificios para mantener esa autonomía defensiva, ya no respecto a Rusia, sino también respecto a Estados Unidos, porque si llega Trump, pues las cosas se nos complican. Emiliano, todos los países de la OTAN aumentando el gasto en defensa, algunos países, sobre todo de los bálticos, hablando incluso de restablecer el servicio militar obligatorio, todos menos España, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, hace apenas unos minutos, aparte de que somos de los países que menos gastan defensa dentro de toda la OTAN, si no me equivoco somos el penúltimo, el antepenúltimo más o menos. Además ha dicho Álvarez que no hay ninguna amenaza en Europa, que ni España, ni la OTAN, ni la Unión Europea van a entrar en ningún tipo de guerra, ni siquiera están cerca de ella, dando una muestra, bueno, pues de lo que tenemos
en nuestro país. Eduardo, quiero preguntarte tanto por esto como por los siguientes pasos en este conflicto. No sé si te preocupa precisamente, quiero sacar este tema a colación, lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores español, Álvarez. Como decía, encima de que somos de los países que menos gastan en defensa, nuestros líderes ahora dicen que no hay ningún tipo de peligro en Europa. Debemos ser los únicos que lo vemos así, porque por lo menos Francia, Alemania, vemos también a los bálticos, a muchos países que se están preparando, o al menos están de alguna forma avisando a sus ciudadanos de que, bueno, de que hay cierto peligro, ¿no? Yo creo que es obvio, es bastante obvio que estamos en una situación de escalada del conflicto a la que no nos podemos sustraer. O sea, es como el chiste de Groucho Marx: ¿a quién vas a creer? ¿Lo que estás viendo o lo que yo te estoy contando? No, lo siento, ministro español, pero las cosas ya están ocurriendo. Ya están ocurriendo. Yo creo que el punto de inflexión sería la incorporación de esos 60.000 soldados que reclama Macron para desplazar a Ucrania, 60.000 soldados que, trascendiendo al hecho de la intervención física de Europa en la zona, pues serían soldados altamente cualificados y por lo tanto con un potencial de implementar iniciativas estratégicas ofensivas, porque ahora mismo Ucrania no está en condiciones de hacerlo, necesitaría eso. O sea, encontrar 60.000 soldados en España, en Europa, cualificados para ayudar a resolver un poquito la situación a medio plazo en Ucrania, es relativamente fácil. Otra cosa es que aguantáramos el golpe de Rusia si la guerra fuese convencional. No olvidemos que la única capacidad disuasiva, y esto así lo dicen los militares europeos, ¿no? La única verdadera capacidad disuasiva que tiene Europa respecto a Rusia es la nuclear. Ni Francia puede con su ejército defenderse muchísimo más tiempo. Yo recuerdo los tiempos de la OTAN en donde se le exigía a Suecia que aguantase 2 semanas hasta rendirse, ¿no? O sea, la capacidad de movilización del ejército ruso pues es muy importante. No hay que olvidar también otra cosa. Esta guerra de Ucrania, y siento la expresión, pero es así, es una guerra de segunda división. Una guerra de primera división con Europa Occidental pondría en juego armas que todavía no conocemos ni hemos visto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay un aspecto que yo quería señalar, y es que, como ha dicho Emiliano, Europa tiene que darse un baño de realidad y entender que tiene que pagar una fuerza militar disuasiva. Bueno, ya hemos visto un paso realmente un poquito, ¿cómo diría yo?, piratesco, que es coger los fondos congelados rusos y 3.000 millones, oye, que de intereses pues lo vamos a dedicar a comprar armas o a fabricar armas o a donar armas, ¿no? Esto suena un poquito mal. Yo digamos que no va a facilitar mucho el entendimiento posterior a la guerra con Rusia, ¿no? ¿Qué has estado haciendo con mis intereses, siervo bueno y fiel, ¿no? O sea, esto va a ser curioso de ver. Y luego hay otro aspecto que yo quería señalar. Lo habéis dicho de pasada, pero yo creo que es importante para entender también la filosofía y la manera de entender Rusia por parte de los rusos. Ayuda. Nos prestamos a ayudarles a resolver esto. Rusia nunca va a aceptar ayuda exterior. Jamás. Nunca. Ningún país que pretenda ser una gran superpotencia pone en manos de un tercero la solución a sus problemas. Había una canción hace muchos años que se decía antes muerta que sencilla, ¿no? Pues para Rusia es antes muerto que ayudado. Lo vimos en el caso del submarino Kursk, ¿no? Es decir, antes de bajar nuestro honor hasta el punto de solicitar ayuda exterior, que se quedan en el fondo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Todavía. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta para entender a Rusia. Rusia siempre se le compara con un oso, y es verdad, sus movimientos son lentos, pero son devastadores, ¿no? Y el hecho de que haya dicho ya estamos en guerra, pues a mí me recuerda un poquito el famoso discurso de las Termópilas de Goebbels, ¿no? Que decía, ¿queréis la guerra total? ¿No? Esto ya es una guerra. Hasta ahora siempre se ha hablado de una operación militar especial, ¿eh? Es una operación militar especial. El hecho de que ya estemos hablando de guerra es un escenario completamente distinto. Cuando hablamos de guerra tenemos que tener en la cabeza pues lo que ocurrió en Europa en las 2 anteriores guerras mundiales, es decir, que bombardeas ciudades, crímenes de guerra, el mayor daño posible. Es decir,
la razón de ser de una guerra es infligir al enemigo daños inaceptables de tal manera que fuerce su voluntad a que haga lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso no lo hemos tenido hasta ahora. Eso también me da miedo, pero insisto que el factor de inflexión, el factor bisagra que diría Winston Churchill, pues sería el que haya 60.000 señores europeos paseándose por Ucrania y ayudando al ejército ucraniano, que además es un gesto, porque realmente no sé hasta qué punto es preciso que vayan tantos soldados en una guerra que se puede librar, lo estamos viendo, en videoconferencia, ¿no? Y con satélites y misiles que cruzan 500 kilómetros. Es una cosa, lo estamos viendo en la guerra de Gaza, en donde misiles que salen desde Yemen pues caen en Palestina, ¿no? caen en Israel. O sea, las fronteras y la necesidad de proximidad va más allá de la necesidad militar y tiene una dimensión de gesto, de aquí estoy yo y plantando mis reales, ¿no? Y esto es algo que los rusos, insisto, no van a encajar muy bien, porque su orgullo les impide que sea así. De terminar, vamos a sacar un último tema, vamos a poner un último tema sobre la mesa, seguro que va a traer malos recuerdos a muchos de nuestros espectadores. La Embajada de Estados Unidos, ahora en Francia, está alertando de posibles ataques. No es tan concreto, no habla en este caso de salas de conciertos, pero habla de ataques prácticamente inminentes y le dice a sus ciudadanos pues básicamente que se vayan de Francia. Adrián, como digo, esto nos trae malos recuerdos, a todos nos hace pensar en lo que ocurrió el viernes. En este caso el mensaje fue lanzado 2 semanas antes de que tuviera lugar el ataque en Moscú, pero hablaba antes Emiliano precisamente de esta cuestión, ¿no? Occidente no se puede quedar de brazos, hay que de alguna forma elevar las alarmas, las alertas, sobre todo de cara a esta Semana Santa. En Italia lo están haciendo, en España ayer decían que no, que vamos a mantener el mismo nivel, que no vamos a hacer nada especial de cara a Semana Santa. Bueno, vamos a ver, el contexto es extraño. El contexto de esa alarma, ¿no? Porque ya hace bastante tiempo, hace años, que no suceden atentados de ese tipo en Europa, que yo sepa, ¿no? No recuerdo en este momento con exactitud, pero mi sensación es esa, ¿no? Entonces, ¿por qué en este momento? Desde el punto de vista de lo que son las organizaciones islámicas, tendría sentido. Bueno, pues ahí está el tema de Palestina, Hamas, Israel. Pero eso no tiene nada que ver con el Estado Islámico. El Estado Islámico jamás, nunca, por no repetir la palabra jamás, ¿no? El Estado Islámico nunca ha actuado contra Israel. Nunca. Siempre ha actuado como un instrumento proxy de los intereses de Occidente. Y Estados Unidos, Hillary Clinton en concreto, reconoció expresamente que ellos habían creado y financiado Al-Qaeda. Esto para que quede claro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente sucede, porque claro, si realmente pudiera haber alguna sospecha de que vaya más allá, de que hay una autoría detrás de lo que ha sucedido en Moscú por parte de Ucrania o de Occidente, pues el que pase algo ahora en otro país puede ser una forma de despistar, ¿no? De evitar que las sospechas vayan más allá. Pero bueno, también puede quedar en un mero aviso y que no suceda nada más. Pero el contexto, desde luego, es extraño, porque ahora otra vez se vuelve a aparecer la amenaza de atentados islamistas se supone que islamistas, en Europa Occidental. No se ve una razón clara, salvo que fuese, pues no sé, pues algo proveniente de Hamas o algo por el estilo, una corriente de Hamas que ante lo que está sucediendo en Israel reaccionara por esa vía. Pero desde luego lo de Moscú no tiene nada que ver con eso y vamos a ver si lo que pueda suceder pues puede o no encajarse en un contexto de ese tipo. Pero desde luego me parece muy extraño, no es algo que tenga una lógica detrás de todo lo que está sucediendo. Los atentados que han venido ocurriendo, los atentados islamistas que han venido ocurriendo incluso anteriormente en Europa Occidental, casi todos han sido sospechosos. Y esto, por eso, por ejemplo, se está diciendo que es excepcional lo que está sucediendo en Moscú, que han detenido a todos los autores directos y están deteniendo a autores indirectos. En Europa, cuando había un atentado en Europa Occidental, el autor acaba muerto, o si se detenía a alguien era uno, ¿no? Uno que al final, unas semanas después, aparecía que era una persona que ya estaba controlada por la policía, ¿no?
sospechosamente, ¿no? Entonces siempre han sido movimientos muy extraños en el que nunca se ha sabido cuáles han sido las intenciones directas e indirectas, y estas características de esas organizaciones terroristas como organizaciones proxy nos debe llevar a ser extraordinariamente prudentes cada vez que ese tipo de atentados se utilizan por parte de los medios de comunicación o por parte de los líderes políticos. Bueno, pues nos vamos a despedir precisamente con este mensaje, esta advertencia por parte de la Embajada de Estados Unidos en Francia, que recuerda a lo que tristemente sucedió el pasado viernes, la alerta que mandaron 2 semanas antes, tanto la Embajada de Estados Unidos como, en este caso, la de Reino Unido. Un mensaje, como decíamos antes, muy concreto, hablando de salas de conciertos. Ahora algo más general, pero sí que avisa, sobre todo a los ciudadanos estadounidenses, de que tengan cuidado en Francia, sobre todo en zonas que estén muy pobladas, ¿no? En zonas masificadas. Os doy las gracias a los tres, Emiliano, Eduardo, Adrián, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, un placer como siempre. Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, también de toda la actualidad económica. No se vayan porque hacemos una pausa y enseguida seguimos con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.